ya está en las últimas. De las últimas, ¿no? Los descuentos. Listo. El día de hoy vamos a ver lo que se llama digestivo. Como les decía, el examen viene de acá, lo pueden leer y el video. Videito. El video solamente lo han visto 19 personas, así que supongo que no sé cómo sea en esta clase. Pero sí hay preguntas de ahí. El video ya se lo mandé a la delegada, así que no hay problema para que lo compartan. No lo van a poder buscar en YouTube porque solo está en presentación privada. Bueno, empezamos con lo que es labio leporino con fisura palatina. El labio leporino con fisura palatina produce humedad membranaria. Es un defecto usualmente que puede ser unilateral, bilateral y puede ser también completo. Puede ser solo labio leporino o puede ser fisura palatina. Es más frecuente en varones, tanto la fisura como labio leporino cuando están asociados, pero cuando solo es fisura palatina sin labio leporino o sin fisura labial, usualmente es más frecuente en mujeres. Siempre cuando te revisen las recién nacidos, cuando hacen el examen, la orofaringe para que la visualicen más que la palpen, para ver si hay una fisura o no. ¿Pueden asociarse a otras malformaciones? Sí, pueden asociarse a otras malformaciones y a otros síndromes como trisomía 18 o trisomía 13. Pero pueden estar en su mayoría aisladas. Pueden dar dificultades para la lactancia en su mayoría, sin embargo, un buen manejo, mejor dicho, un manejo intensivo, puede hacer que estos niños lacten exclusivamente. Sin embargo, en nuestro medio, y es por costumbre, no es tanto por evidencia, vemos que estos nacen de labio leporino fisura palatina y ¿qué es lo que hacen? Le ponen sonda y esperan la tetina en pico de pato o una tetina gruesa, plana y grande para que se alimente en biberón, en el cual obviamente un chupón o tetina va a dificultar la succión de ilusión-respiración que es necesaria para la lactancia. Es decir, que un bebé que se le introduce precozmente una tetina o succión, una tetina o chupón va a tener disminución en la fuerza o en la efectividad de la lactancia. Tenga o no tenga defecto. Y si es que tiene el defecto, probablemente su lactancia se vea comprometida a largo plazo, a corto o a largo plazo. Solo dos casos por experiencia, en realidad, porque no son reporte de casos. Como estos niños van a tiempos operatorios y pierden ese reflejo de succión de respiración, lo que he visto en dos ocasiones es que uno falleció porque en el postoperatorio se aspiró, y el segundo también en el postoperatorio se aspiró, no falleció, pero tuvo una lesión neuronal importante por la hipoxia, por la aspiración. Entonces, lo ideal o lo óptimo sería lograr que esos bebés logren lactar. No es fácil, ojo, porque tienen que lactar en una posición sentada o también se le llama de koala, prácticamente sentaditos, y siempre debe haber otra persona ayudándolo para que pueda agarrar el pecho. Entonces, el pecho, cuando se elonga el pezón, tapa el defecto. Ese es nuestro medio. Lo óptimo sería de que esos bebés nacen, lo ve el odontólogo pediatra, le hace una prótesis y puede lactar sin dificultades. Pero lo que se hace, repito, sonda, tetina y algo. No es lo ideal. Entonces cambiamos una fisura palatina sola, completa, perfectamente. La reparación. Entonces, labio leporino y fisura palatina, equipo multidisciplinario, la alimentación, angustia de los padres, cuando operar al niño, solamente cuando gana peso. Donde operar al niño, usualmente hay centros de referencia donde los anotan en lista para poderlos operar. Es una ONG, la operación Sonrisas. Vienen extranjeros, médicos extranjeros con sus fellows y operan a los niños. Eso en cuanto a labio leporino y fisura palatina. A 3 es esófago.
Es importante, siempre vienen las preguntas de salud, del ENAM, de residencia, sobre todo la clasificación de la atresia esofágica. Tienen que saber un poco de embriología, no vamos a repasar nada más. Clasificación de la atresia esofágica y un diagnóstico precoz. El cuadro clínico es clásico. ¿En qué consiste el cuadro clínico? Es un antecedente de polidrama. Gestante con antecedente de polidrama. Niño mayor de 20. Difícil de a veces de diagnosticar porque a veces el esófago está colapsado. Entonces, por ecografía, debe ser muy experimentado el ecografista para detectar la atresia esofágica. Pero si ya está diagnosticada, deben hacer un nivel 3 de atención, debe tener una UCI postoperatoria, manejo intensivo postoperatorio. Se clasifica, la más frecuente dentro de la clasificación es la atresia de esófago con fístula distal. El cuadro clínico es un bebé un recién nacido que nace con antecedentes de polidramios y presenta dificultad respiratoria severa. ¿Por qué? Porque gracias a la fístula distal es que el líquido o la secreción gástrica va hacia pulmón y causa una neumonitis química, que luego se puede sobreinfectar. ¿Con qué se sobreinfectaría? Con dos gérmenes del recién nacido. ¿Qué pasa? Nosotros sufrimos infecciones en dos ocasiones, cuando hay un germen patógeno que no está normalmente en nuestro cuerpo, o cuando un germen o una bacteria nuestra pasa de un lugar a otra que no le pertenece. ¿Sí? Por ejemplo, si E. coli que pasa del tracto digestivo al tracto urinario, nos va a dar una infección urinaria. No necesariamente tiene que ser un contagio, simplemente es por translocación bacteriana o por crecimiento o disminución de poblaciones previas. Entonces, en la atresia esofágica pasa lo mismo, pasa simplemente el contenido gástrico al pulmón, produce neumonitis química y puede sobreinfectarse con bacterias. Además que es un recién nacido venido con un sistema inmune venido a menos, ya sea por su edad, recién nacido, si es que es el término más aún, pero este recién nacido ¿se podrá alimentar o no? No. Tiene la vía oral prácticamente bloqueada. Entonces, al no alimentarse no tiene un sustrato para su metabolismo y por lo tanto también su sistema inmune va a venir a menos. Tiene dificultad respiratoria severa, polidramios y ¿va a haber vómitos o no? No, porque no hay conexión del estómago con el esófago. Entonces no puede volver contenido gástrico. Entonces, pero ¿qué va a hacer? Va a comenzar a salivar. Una salivación excesiva o cialorrea. Si tiene una salivación excesiva, cialorrea, dificultad respiratoria, ya están casi con el diagnóstico de atresia esofágica. ¿Cuál sería la confirmación del diagnóstico? Que dibuje el saco ciego del esófago. ¿Con qué? Con contraste. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar? ¿O qué pasa a veces? Como es un saco ciego, ponen la sonda. Primero, cuando colocan la sonda orogástrica, colocan la sonda, normalmente llega al estómago, aspiran secreción gástrica y dicen, ya hay pasaje de la boca al estómago. ¿Qué pasa en la atresia esofágica? Pasan la sonda, entonces no pasa. Si no pasa, dicen, ya diagnóstico de atresia esofágica. Pero puede pasar que pasan la sonda y la sonda se enrolla. Y dicen, pasa la sonda y lo que absorben es saliva. Dicen, no, si pasa la sonda, no puede ser atresia esofágica. Entonces dicen, entonces vamos a poner contraste. ¿Qué suele suceder también? Ponen demasiado contraste en cantidad. Entonces ya se dibuja el saco ciego del esófago proximal y el resto se rebalsa. Como han puesto mucho, se rebalsa. ¿A dónde? A vía aérea. Y se dibuja todo el pulmón. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Si es que sospechan de atresia esofágica y quieren confirmarlo con contraste, que solo dibujen la zona. Es suficiente para ver dónde está pues, la zona, si está enrollado. No quieren ver todo el pulmón, porque si no van a producir una neumonitis también por la sustancia de contraste.
¿De acuerdo? Entonces, en neurología simplemente tenemos de que tanto el pulmón como la vía respiratoria como la vía digestiva tienen un saco común, se dividen en dos sacos prácticamente. Cuando hay una división incompleta es que se produce la atresia esofágica. Entonces tenemos ahí los tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, fístula distal. Es la más frecuente, la más común, siempre se les toman los exámenes. O tipo C. La más infrecuente es la tipo H. Ahí sí podría haber vómitos, pero es rarísimo. Nunca lo he visto. Y entonces por frecuencia siempre vayan a ser lo más frecuente. Si es algo simple, déjenlo simple. Si es algo complicado, háganlo simple. Si no, no van a poder resolver. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Este paciente que les digo, se había puesto demasiado contraste, se había dibujado todo el pulmoncito. Entonces, ¿qué pensábamos nosotros al inicio? Que era una fístula proximal, pero voy a tirar fístula distal, lo más frecuente. El diagnóstico por historia clínica, examen físico, diagnóstico radiológico. Entonces, el signo principal, la cialorrea. La sonda nasosofágica en este caso, va al saco ciego. Acá está con contraste, se ve la que se regresa a la sonda, y no saco ciego. Tratamiento médico y quirúrgico. Tratamiento médico, posición en realidad hacia abajo, en sentado, como quieran. Son de doble lumen, se instala en una incubadora, perdón el error. Se instala una venocrisis, se aplica vitamina K, lo que es universal, y se solicita exámenes auxiliares. Entonces, ¿cuál es el manejo médico? Manejo médico, si es que tienen un diagnóstico prenatal, podríamos intentar realizar la cirugía apenas nace. Inconvenientes: las presiones pulmonares al nacimiento son altas y este niño va a ir a ventilación mecánica. Entonces, con la cirugía a veces aumenta un poco más las presiones porque el manejo no es tan adecuado, o bueno, es muy fino en el sentido de líquidos, electrolitos y oxigenoterapia. Pero si se tiene que manejar, se maneja. ¿Debe ir incubadora? Sí. En este caso tenemos un paciente con atresia esofágica y dificultad respiratoria severa, lo habían referido de 1 y como tenía dificultad respiratoria severa había hecho una neumonitis por el contraste y apoyo séptico, obviamente, se le puso antibiótico terapia en el espectro, se le intubó, porque también tengan en cuenta de que este paciente no está comiendo y por lo tanto el gasto energético debe ser el menor posible. En este caso la ventilación mecánica sí le va a aliviar el trabajo respiratorio. Además de que sí o sí va a tener que ser intubado para la cirugía y para el post-quirúrgico. ¿Se le nutre o no se le nutre? Nutrición parenteral total. Entonces, ¿por dónde? Lo ideal sería central, o un catéter venoso central, o un epicutáneo, que es más fácil de canalizar. Epicutáneo. ¿Cateterización umbilical? No, a menos que sea de emergencia. ¿Por qué? Porque más complicaciones se da la cateterización umbilical que ayuda. Porque es un paciente que va a estar bastantes días con nosotros.
Entonces, un catéter umbilical no me va a durar más de 2 o 3 días, se coloniza muy rápido, además de que todo el daño que hago pasando todas las estructuras por abajo. En cambio central solo paso la subclave y a la vena cava. Y si es que es epicutáneo, simplemente la basílica hacia la vena cava. ¿De acuerdo? Además que deberíamos colocarlo siempre guiado con ecografía, ¿no? A pesar de los memes. Macho que se respeta sin ecografía. No, pero bueno, lo ideal es saber dónde va el catéter. A veces cuando es catéter umbilical no sabes a dónde se va o a dónde. Si está mal puesto debe ser retirado y ya no tiene su oportunidad o ya no debería estar contraindicado volverlo a canalizar. Pero de que van a ver otras cosas, sí pueden ver otras cosas. Pero es lo que dice la literatura, evidencia. ¿Qué más? Su vitamina K, sí, su nutrición parenteral total, ¿desde qué momento? Desde las primeras horas, desde la primera hora de vida. Lo ideal. Difícil que lo vean, no lo veo yo. No tenemos una búsqueda, pero desde la primera hora de vida se recomienda la nutrición parenteral total. NPO, porque no tiene dónde ir la leche, está cerrado. Y la cirugía. Los exámenes auxiliares preoperatorios. Entonces, en el tratamiento quirúrgico puede ser por 2 abordajes: un abordaje que es laparoscópico y otro abordaje que es a cielo abierto. Nosotros hacemos el abordaje a cielo abierto. No tenemos equipo laparoscópico para recién nacidos. No sé si en el caso lo tengan, si se lo hayan adquirido, no lo sé. Pero la idea sería un abordaje laparoscópico en este caso de patología. Ya que es lo que van a ver en el video. Se intenta la anastomosis primaria, es decir, el cabo proximal, el esófago con el cabo distal. Y lo primero que se hace es cerrar la fístula. Cerrando la fístula me ayuda un montón en mi parte. ¿Por qué? Porque me cierran la fístula, la dificultad respiratoria cede. Mi tratamiento antibiótico, mi soporte ventilatorio mejora. Pero mientras haya una fístula, van a seguir las secreciones gástricas yéndose al pulmón. Y va a ir dentro del paciente. Pero al cerrar la fístula, la mejoría es impresionante. Luego se hace la anastomosis terminal, si es que fuera factible, si es que es baja el cabo proximal, si es que hay buena vascularización y hay una buena luz, y el cirujano usualmente deja una sonda transesofágica. Lo ideal es que la deje lo más profunda posible, casi cerca del duodeno, si no es posible en el duodenal, para que cuando se empiece la vía oral vaya y no toque el esófago. Sí, porque si lo dejo la sonda en el esófago y comienza a dar leche, la anastomosis puede pedirse una licencia de cruz, una licencia de anastomosis. ¿De acuerdo? Esa sonda, y ya pues porque ya nos ha pasado, también el cirujano coloca su cartel: no retirar la sonda. Si se sale la sonda, no cambiar, no reinsertar la sonda. ¿Por qué? Porque si se sale la sonda por X motivo, por el pericarditismo del mismo esófago, siempre refleja nauseoso. ¿Qué ha pasado a veces? Que ya pues, se le sale la sonda, ¿qué hacen? No le ponen la sonda. Y ahí la licencia de la anastomosis. Entonces, ¿en cuánto tiempo se anastomosa? Se cierra con cualquier herida, usualmente una semana, 5 a 7 días. Pero para eso necesitamos nutrición parenteral total, si no va a demorar más. Es como la cicatrización de cualquier herida. Entonces, si se fijan, es un manejo conjunto. Yo no puedo decir, ¿saben qué? Yo manejo mi UCI y el postoperado y el cirujano que vea todo lo que es velas. No. Es manejo conjunto. Usualmente el cirujano también deja un tren en mediastino para ver si es que no hay licencia, ¿no? Porque si por ahí le damos leche y comienza a salir leche por el
tubo, pero la laparostomía significa que hay dehiscencia de se está yendo a mediastino la leche. ¿De acuerdo? ¿Y qué leche damos? Materna. Porque si le damos otra leche, imagínense la mediastinitis que le va a causar. Si le damos leche humana, es un tejido vivo, así que no pasa mayor inconveniente. Pero si le damos fórmula y por ahí hay dehiscencia, pobre paciente. ¿Hasta ahí todo claro de atresia esofágica? Inconvenientes, lo que van a ver en el video es de que algunos niños, pues cuando es cielo abierto, van a crecer con un poco de atrofia de los músculos que han intervenido porque las cicatrices son grandes. La laparoscópica tiene menos secuelas a futuro, pero tanto la efectividad del cielo abierto como la efectividad de la laparoscópica es la misma. Lo que difiere son las complicaciones. Y en la laparoscópica es pues más fácil, pero necesitas cepillo. Entonces ahí simplemente lo que les explican. Cierran la fístula. Acabo de aproximar con el distal, lo suturan y dejan una sonda atrás esofágica. Complicaciones las propias de la gastrostomía u otros, neumotórax y derrame, mediastinosis o mediastinitis, dehiscencia de la anastomosis y estenosis esofágica, a veces posterior. No sé cómo vaya Leonel, pero bueno, nos ha ido bien, ya está de alta. Hipertrofia congénita de pílora. ¿Hasta dudas hasta ahí de atresia esofágica? ¿Alguna? ¿Sencillo? Parece sencillo. Cerrar como agua en piso a veces. Hipertrofia congénita de píloro. Hipertrofia congénita de píloro, cuadro clínico, también a veces es frecuente en los exámenes. Varón, primogénito, que presenta vómitos a la tercera semana de vida, de 2 días. Más 10 genéticos. Y raza blanca. Ese es el cuadro clínico clásico, es académico. Lo real, en el rollito Hawking no tenemos hipertrofias congénitas de píloro. ¿Por qué? Porque no usamos fórmulas. Si investigan un poco, está asociado también al uso de o alimentación con fórmula. No existe hipertrofia congénita de píloro prenatal. Por eso es que es 3 semanas de vida y comienza a vomitar. Se tiene que hipertrofiar o crecer el tejido muscular. Parece ser que la betaglobulina está involucrada en ese proceso, pero no es algo demostrable. Betaglobulina de la proteína de leche materna. Entonces, ya les dije el cuadro clínico, ahí está, raza blanca, primogénito de varón, más frecuente. El diagnóstico usualmente es un niño que luce muy bien. Entonces, cuando ustedes tienen vómitos, tienen una amplia gama de patologías, un abanico de patologías. Y peor si es que son vómitos a las 3 semanas de vida. Entonces, 3 semanas comienza a vomitar, lo examinan al niño. Primero tiene que lucir bien, en el sentido de que luce ya de hambre, es un niño hambriento, no luce hipoactivo, porque si luce hipoactivo, tienen que sospechar en sepsis, en 21 días. Regurgitación, el que regurgita luce gordo y en buen estado general, o sea, gana peso. El que vomita luce desnutrido y de hambre. Esa es la diferencia. Otro dato más que les dije, uno toma leche humana, leche materna directa, y el otro toma fórmula o lactancia mixta. Al examen físico, dicen los textos que se palpa la oliva pylori. Personalmente se me ha hecho muy difícil palparla, unas veces que ha habido hipertrofias, que han sido pocas las que he visto en realidad. Las he visto hace ya más de 5, 7, 8 años o 10 años. Exámenes auxiliares que van a encontrar si es que hay muchos vómitos, principalmente en el AGA y electrolitos. Alcalosis, hipocloria, porque estás perdiendo ácido. ¿Qué se encuentra en una sepsis?
acidosis normoporémica con ánimo GAP elevado. Es totalmente distinto. Y ya los ejemplos preferenciales ya los hemos tocado, ya se los he mencionado. Regurgitación y sepsis principalmente. Entonces, como esta hipertrofia del píloro, en este caso de esta radiografía, está sobredistendida la cámara gástrica. Y vamos a los síndromes oclusivos del recién nacido. La oclusión mecánica de la luz intestinal por adherencias híbridas, por aumento de la pared intestinal, hernias externas e internas, oclusión nerviosa, espasmo dinámico y límix. Tratamiento de la hipertrofia congénita de píloro quirúrgico. Van a encontrar un tratamiento médico que aparece con epinefrina, pero en realidad no lo usamos. Obviamente, prevención, evitar fórmulas lácteas. Síndromes oclusivos son obstructivos, prácticamente. Vamos a ver que pueden ser a diferentes niveles: altas del estómago al ángulo de Treis, medios del ángulo de Treis a la válvula ileocecal y bajas las colónicas. Síntomas y signos de obstrucción intestinal: vómitos, ausencia, a veces, no siempre, de deposiciones y principalmente distensión abdominal. Entonces, el caso que más recuerdo, que fue muy raro, no creo que lo vuelva a ver, es de bandas de LAT. Las bandas de LAT se diagnostican usualmente a los 10 años, es un hallazgo. En este caso fue unas bandas de LAT congénitas en un recién nacida principalmente, que vino por vómitos. Y sí, pues le dábamos vomitado. Ya después se descendió, había ausencia de posiciones, vómitos. Sospechamos de enterocolitis necrotizante porque ya había eritema umbilical, mal estado general, hipoperfusión. Entonces le entraron como si fuera un ECA, porque había obstrucción intestinal. Y al final fueron bandas de LAT como de hallazgo en la cabeza. Pero es raro, así que no se ocurría preguntar. Exámenes actinarios radiológico a nivel de burbuja, cuántas burbujas hay. Las atresis intestinales, que pueden ser segmentales, focales o prácticamente totales. Lo más infrecuentes son las totales. Sí, pues un poco piña, ya se acaba el proyector del anterior. Pero también he visto una atresia intestinal total. Y bueno, luego tiene un propio otra en el honorio. Las totales prácticamente ven así el intestino atrésico, como si fuera una cáscara de manzana. En este caso son atresias parciales y esta es la zona atrésica, y van a encontrar que se acompañan mucho de mal rotaciones. Ilirio meconial, creo que siempre les vienen las preguntas de ilirio meconial. ¿A qué se asocia el ilirio meconial? La respuesta es clásica: fibrosis quística. En nuestro medio es infrecuente la fibrosis quística, solo hay pocos casos, menos de 10 en todo el Perú, hasta donde tengo entendido. Más frecuente en la población argentina. Tiene componente genético y obviamente un componente epigenético que lo desencadena. Gracias al tamizaje neonatal, descartamos fibrosis quística. ¿Y con qué se confirma la enfermedad? Con el test de Sudor. Pues se encuentra el ilirio meconial, que es un meconio espeso, no hace deposición, prácticamente sugiere una obstrucción intestinal. Piensen en fibrosis quística. Infrecuente en nuestro medio. La atresia ilial, con dilatación de la asa que le antecede, es la atresia ilial. Está totalmente distendida. Atresia duodenal, doble burbuja. Atresia duodenal, triple burbuja. Y la atresia ilial, hay un silencio abdominal en la parte inferior.
Tratamiento igual médico-quirúrgico. Se deben hacer a veces las anastomosis terminal, lateral y otras técnicas. El inconveniente con las patologías quirúrgicas que estamos viendo es, dada la frecuencia, que no son frecuentes, no se pueden hacer estudios, digamos, de meta-análisis. A lo mucho se pueden hacer estudios ensayos controlados, aleatorizados o de ciego randomizado, o reportes de casos o observacionales. Entonces no puedo generalizar, de acuerdo a mi estudio, una recomendación para todas las patologías quirúrgicas, puesto que son raras, son escasas. Esa es una dificultad metodológica en la investigación de estas patologías. Entonces, comparado una cirugía laparoscópica versus el cielo abierto convencional, lo único que nos va a dar eso es el tiempo. Porque entre más nazcan y más los someta a mi estudio, digamos, de laparoscópica versus a los controles de cielo abierto, recién voy a obtener si es que cómo van las complicaciones. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a veces se han ideado técnicas quirúrgicas donde sacar antes al recién nacido, pero tienes en contra la prematuridad y el desarrollo pulmonar. Entonces podrías ahí elevar la mortalidad. Entonces, tratamiento médico quirúrgico, anastomosis terminal, lateral y otras técnicas. Siempre también les viene pregunta de examen de hernia diafragmática congénita. La hernia diafragmática congénita puede ser diagnosticada también prenatalmente. ¿Por qué? Porque van a haber asas intestinales en tórax. Cuando nace, como sospecho de hernia diafragmática congénita, porque va a tener el abdomen escafoideo. El escafoide, ¿se acuerdan de escafoide en anatomía? Un poquito. Ya se dice que es escafoide cuando vean su testículo, porque tiene la forma de una barca. Entonces, el abdomen escafoideo es justo como si fuera una barquita, o ya un zapato sueco. ¿Por qué? Porque prácticamente todas las asas intestinales subieron al tope. Otro signo clínico que se nos pasa, digo porque también como clínico también se nos ha pasado, es que los latidos están desplazados. En el caso de que la hernia fuera izquierda. Entonces tengo un abdomen escafoideo, excavado, tengo ruidos cardíacos desplazados. Lo que decimos que cuando nace, doctor, tiene crépitos. No son crépitos, son ruidos hidroides. Entonces, de ahí vamos a la subjetividad y objetividad del examinador, porque yo les puedo decir, escuchan ruidos hidroides en tórax. Y ustedes me pueden decir, profesor, yo he escuchado crépitos. Pues para eso ustedes deben aprender muy bien antes de empezar su internado, su residencia, cómo es un crépito, para que cuando lo escuchen sepan que ese ruido no es un crépito. ¿De acuerdo? Entonces, usualmente se acompaña de hipoplasia pulmonar por la falta de espacio, y la hipoplasia pulmonar a su vez se acompaña de hipertensión pulmonar persistente recién nacido, que podría ser severo. Entonces, en la hernia diafragmática es lo que les decía, que había dos estrategias, y siempre conversando con el cirujano, me decía que no hay mucha solución para generalizar. Se ideó la técnica de intervenir intraútero mediante medicina fetal, meten los trócares a la gestante, sellan prácticamente el defecto, ¿sí? O sea, ponen como un baloncito para que el desarrollo del pulmón sea normal. Nace el bebé y lo reintervienen y ya cerran completamente el defecto. Desventaja del método, que al ser gestante y ser feto y estás introduciendo trócares, infecciones, o sea, el radio de infecciones se eleva. El radio de óbito o muerte fetal también se eleva. Al estar interviniendo el útero materno,
puede desencadenar parto pretérmino y por lo tanto también aumentar la mortalidad por la prematuridad. Entonces, como que no hay una generalización o no hay una recomendación uniforme. Otros entonces, cuando nace la hernia diafragmática congénita diagnosticada, ¿qué hacen? Apenas, eso sí hay consenso, y eso es lo que dicen las guías del 2015, apenas nace la hernia diafragmática, ¿qué deben de hacer? Intubar. Si ya saben que es hernia diafragmática congénita, intuban. Doctor, y si le doy una intubación a presión positiva, doy el aire, te da para este pulmón, pongo para este pulmón, cámara gástrica, intestinos y mayor insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿quién debería bajar o quién debería ir a esa cesárea o atención del recién nacido? Su personal o su individuo con mayor experiencia en intubación de otro equipo. Ya, con quien dice que intube con la izquierda y con ojos cerrados, ese debe. Difícil entonces. Pero ya siempre se intuba con la izquierda, ¿no? Hay que poner el tubo con la derecha. Y solo tienen 30 segundos según las guías para poder colocar el. ¿Sí? Entonces tiene que ir todo el equipo en realidad. Todo el equipo debe saber qué hacer, porque si no ganan tiempo, rápidamente el aire pues aumenta. Y si aumenta el aire, la hipoxia también, si no puedes hacer otra cosa más que intubarlo, la hipoxia también juega en contra de todo el tejido esplácnico, intestinal y pulmonar. Sí, eso no está tomado en cuenta en los estudios, ojo. Ya se asume que hay hipertensión pulmonar, ya se asume que se intuba, pero no hay ningún estudio de corto tiempo, además que hay pocos casos. La reparación, todo eso baja y se le pone su plastilla del diafragma. Se acabó. Gastrosquisis, los chinchulis. No, igual voy a Entonces, gastrosquisis y oncalocelia. Lo clásico. Eso lo pueden leer de sus textos del MIR, está más o menos resumido. También es pregunta clásica de examen, la diferenciación entre gastrosquisis y entre oncalocelia. Gastrosquisis es normalmente como muestra la foto, como una rosa, prácticamente salen todos los intestinos, solo la fluidez intestinal, pero no tiene ninguna capa que los proteja, no tiene ningún tejido que los proteja. A diferencia del oncalocelia, que sí tiene el omentum que los protege. A pesar de que ven que todo esto es grande, ¿sí? Estas asas por si acaso están edematizadas. Son asas edematizadas, normalmente no son asas. Son asas edematizadas. La primera vez que vi una gastrosquisis, bueno, no que vi, sino que en vivo y en directo era asistente, me acuerdo, que ve la gastrosquisis, me llama el residente y me dice: doctor, ha nacido un bebé con gastrosquisis. Y dicho y hecho, pues si había nacido, ya estaba en una calor radiante. Había nacido por parto vaginal, en la ecografía no había diagnóstico prenatal, pero debe hacerse. Y me decía el residente: ¿qué hago, doctor? ¿Qué es el asistente? Fácil, digo, llamo a cirujano pediatra. Doctor, no hay retén de cirugía pediatra. Fácil, llamar cirujano. Doctor, el cirujano está en una cirugía de un paciente de 150 kilos que tenía apendicitis congénita. No va a salir en unas 2 o 3 horas. Ya en las 2 de la mañana. De lo que yo había visto antes y había aprendido así como ustedes, me decían: no, hay que ponerle sus grasas con celo fisiológico y dejarlo y esperar a que venga el cirujano y todo. Pero reciente me decía: doctor, hágalo. Que ya le había puesto sus casitos con su celito. Ya, pues le digo. Y en la era de las redes sociales y YouTube, en el cual había un firewall del todo el sistema del hospital en ese entonces, que sí teníamos internet de Neo,
Normalmente pues un trabajador no puede estar en redes sociales. Pero bueno, empecé en la red social de YouTube y ya pues sabía de las bolsas Bogotá, ¿no? Caballeros. O llamado también silo, ahí aprendí lo que era un silo. Ya pues el silo es una bolsa que le pones acá como campanita para proteger el contenido intestinal, no se necrose, no se sobreinfecte. Pero obviamente yo no iba a hacer eso en mi mente. Al final conseguimos lo que era solo es experiencia, ojo, no es algo que tengan que estudiar. Conseguimos un condón femenino de Process. Tiene los anillos grandes en ambos extremos. Y ya pues, le pusimos. Entraba, encajaba. Se lo pusimos y recién me di cuenta que el defecto era este puerto. Chiquitito, a lo justo se entraba mi dedo. Entonces intenté reducir un poco, sí, redujo un poco, pero no reduce pues todo porque está matizado. Pero el defecto es pequeño, el defecto de la gastritis es pequeñísimo. Solamente al lado es pequeño. De ahí aprendí que estaba ahí, el defecto era pequeño. Y que bueno, no sé cómo es que sale todo finalmente. A diferencia del Onfalocele, ¿cuál tiene mayor mortalidad? El Onfalocele. ¿Por qué? Porque se asocia a síndromes. Usualmente los síndromes, ¿a qué síndrome? A ELMAS. Síndrome de trisomía 18. Faltó 3. La gastritis usualmente es aislada, puede asociarse a manifestaciones intestinales, en el intestino corto, pero tiene mejor sobrevivir. Entonces, la última gastritis que hemos tenido, ya había equipos, había 2 cirujanos pediatras. Yo me encontré en el equipo neo como residente, aquí con un asistente que es pediatra, y el equipo de anestesiólogos y el equipo de obstetras, de ginecobstetras. Entonces todos bajaron, en realidad 2 por cada equipo cuenten. Y obviamente ya era programada la cirugía, esperaron hasta las 37 semanas, en este caso. El doctor, pero los libros dicen que debe operarse 34 semanas. No lo sé, yo sí lo pongo en interrogante. A nosotros, con este caso, único caso que hemos tenido durante el año, nos ha ido bien. Y desde el punto de vista respiratorio nos ha ido muy bien, justo por lo que ha tenido 37 semanas. Desde el punto de vista quirúrgico de las fascias intestinales, no tan bien, porque sí, así nació, con esas fascias ya edematizadas, hinchadas, como si se hubiese estado afectando las fascias intestinales. Ojo, se supone que eso debería estar adentro y no afuera del líquido amniótico. El líquido amniótico se sabe que ya tiene bacterias, antes se consideraba estéril, ahora ya se sabe que tiene bacterias. Entonces yo no sé qué tanto afecte. Se supone que nosotros nacemos con una colonización de enterococos. Si pasamos por vagina, ya se nos coloniza con lactobacilos. Pero si nacemos por cesárea, seguimos con enterococos. ¿De acuerdo? Hizo sepsis neonatal nuestro paciente, estuvo en ventilación mecánica más o menos prolongada, no tan prolongadas, se le extubó una vez que ya el cirujano fue extubado. Hizo insuficiencia renal, no sabemos si por compresión externa mecánica de los uréteres o por manejo de líquidos y electrolitos intra y extraoperatorios. Valga la redundancia, se los doy a ustedes como experiencia. Cuando un bebé nace en sala de operaciones, yo no sé, y es otro interrogante que tengo, si es que pierde peso hasta que sube a neonatología. ¿Por qué tendría que perder peso? Porque está en una cuna de calor radiante. Sí, lo cuidamos de la hipotermia, pero el calor es radiante, o sea, sí evapora, aumenta la pérdida insensible. Y de hecho que sí, cuando comparamos los pesos revisando la historia, cuando lo pesamos abajo no lo pesamos, pero cuando lo pesamos arriba 2,330, pero el día siguiente pesaba 2,320, no había mucha diferencia, pero ya la creatinina estaba como en 3 o 4, había volado. Lo hidratamos, lo rehidratamos
ya tenía 2.500, servía. ¿Cuál peso era real? Hasta no, 2.700. Entonces un bebé no sube tanto de peso así los carbohidratos, si no terminó. No retiene líquidos, no tendría por qué retener líquidos. Entonces yo no sé qué tanto líquido pierda un recién nacido en el intraoperatorio. Además de que está desnudo, no sabemos cómo van las medidas sensibles, cómo regula la temperatura y todo eso. Pero bueno, no sé yo bien con este caso. Les cuento simplemente, baja la cesárea programada, nace el bebé de la misma manera. ¿Podría dar ventilación a presión positiva? El objetivo del cirujano es reducir lo más pronto posible todo esto. ¿Qué pasa si da ventilación a presión positiva? Se distiende más y por lo tanto no voy a poder reducirlo. Entonces, intubamos, surfactante para disminuir presiones pulmonares, máquina de anestesio de tubo, que es como un ventilador mecánico, y el capnógrafo. Cierre, reducir lo máximo la gastritis. Lo redujeron casi todo en principio, pero como digo, como un efecto de mecánico de compresión, entonces han tenido que sacar un poco en 2 o 3 tiempos, 2 tiempos lo han hecho, porque está con mucha dificultad. Porque si tú metes todo el contenido, lo que te va a producir es una insuficiencia respiratoria. Abrieron, sacaron un poco, mejoró la insuficiencia renal, mejoró la sepsis, tuvo epicutáneo, tuvo nutrición parenteral, no temprana, pero sí a los 2 o 3 días ya tuvo nutrición parenteral total. Al final, la EBS en su casa, la complicación que nos ha hecho sí ha hecho un poco de broncodistasia pulmonar, a pesar de que no es prematura, en 37 semanas. Está con oxígeno, pero ya está bien. Desde el punto digestivo está adecuado. Entonces, ¿ha hecho intestino corto? Sí, pero eso es complejo. Dudas, preguntas entre clases. ¿Qué hicieron para OCD? Menor mortalidad, sin nada que lo cubra, lado izquierdo, no asociada a malformaciones. Eofalocele, mayor mortalidad, ahí lo tienen cubierto con toda la membrana, con todo el documento. Y lamentablemente sí, por eso hemos tenido eofaloceles y sí han fallecido. Los últimos tenían trisomía 18. Hernia umbilical, una malformación menor, se espera hasta los 2 años, según Diamond en NEPS Bojos, la biblioteca. Si se hasta 3 años, no deben de hacer nada. Ni monedas, ni canicas, ni chochos, ni botoncitos, ni esparadrapos, ni algodoncitos, ni pajitas, nada. No es necesario. ¿Qué deben de buscar si se encuentran una hernia umbilical? Siempre hipotiroidismo congénito. Pero gracias al tamizaje también, ojalá que sea universal, porque todavía no lo es. Ya puede evitar lo que es hipotiroidismo congénito. ¿Ya? Esto es lo que se asocia, solo asociación, no es causal. Las asfixias igual, eofalocele. Y las MAR. Las MAR sí son un montón, no las vamos a tocar todas en esta clase, simplemente les voy a decir que lo principal, revisen y revisen el recto de un recién nacido. La última MAR, y te lo sigo, reditan en clase, por favor, y la diagnóstico por interno. Pero bueno. Fue un paciente no nacido en el hospital, más bien nacido fuera. Referencia, lo aceptaron en la guardia, lo examinaron en la guardia, médico de guardia. Y de repente, nomás al día siguiente, a los 2 días, el doctor interno me dice: doctor, manda una foto. Doctor, creo que está sangrando con su pipí, ¿qué es esto? ¿No? Me dice. Y ya pues, el uretra estaba saliendo mejor. Dando la foto. Ah, ya te digo, ¿sabes qué? Revisa el anillo. No tiene otro, digamos. Entonces es un MAR con fístula, en este caso, que podría ser el sistema urinario con uretra. Entonces es difícil saber en qué nivel está la fístula. La mayoría de MAR son con fístula, en este caso, puede ser fístulas
vaginales o letrales, y por eso es que hace más difícil todavía el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el que haga meconio no significa que no haya un mar. ¿No te ves haciendo meconio? No, entonces no, sí tiene jugo, sí tiene anito. Falso. Siempre tienen que revisar. Los casos, son todos esos marcos que existen, todas las variedades. Y en el video también dejan explicar muy didácticamente lo que es una cloaca. Entonces tiene full clasificación, no los vamos a preguntar en realidad, más que todo para que tengan conocimiento. Hay cirujanos pediatras con especialización en mar, porque la reparación tiene que ser muy fina. Entonces, en ese paciente que tuvo mar con fístula no se le ha reparado, solo se le ha hecho el primer tiempo, que es una colostomía. ¿Y por qué no se le ha hecho el segundo tiempo? Porque además del mar tenía una hidranencefalia. Entonces el pronóstico neurológico no es tan bueno como para que el bebé controle esfínteres en el caso de que se haya una plastilla de él. Entonces es mejor que se quede con la colostomía. Rotan, ¿no? En pediatría. Sí rotan, me lo han hecho. ¿Lo han visto? Sí lo han visto. Ya pues. Ese bebé es el que tiene mar y tiene su hidrocefalia. Que está haciendo fiebre, ¿no? Que ha regresado otra vez. Sí. Lamentablemente va a regresar y siempre por el mismo motivo de infecciones. Tiene una derivación subgaleal, la idea sería una subderivación ventrículo-peritoneal, pero por las proteínas que hay en el líquido cefalorraquídeo, por las características del líquido cefalorraquídeo, se puede tapar. Pero aún así, con derivaciones, las infecciones son la primera causa de mortalidad en estos casos. Entonces, bueno, hay lesiones bajas, lesiones intermedias, lesiones altas, todas las MAP, con atresia anorrectal, no tiene anito, así lo van a ver, puede haber una fosa, pero no va a haber anito, han perforado con fístula vestibular, en el vestíbulo, con fístula rectovesical. Usualmente también se hacen infecciones urinarias, a menos que ya tengan corregido el defecto. Con fístula uretral baja con pospadio, con una fístula perianal. Y el invertograma, que en realidad se ha dejado de lado, se les toma una lateral para ver cómo está. Fístula rectoperineal. Solución quirúrgica principalmente, primer tiempo colostomía y el segundo tiempo la plastilla. Listo. ¿Dudas, preguntas? Hasta acá. De las confirmaciones. O como soy cirujano, no se puede explicar lo más que puede. Sí. Doctor, ¿me podrías decir? En referencia de video, pienso que en la ecografía se podría ver una imagen de doble riesgo. Doble riesgo. No sé, nunca lo he visto. He visto a veces ecografías que informaban como hipertrofia congénita del píloro, pero al final han tenido que ir a una radiografía contrastada en tiempos para confirmar el diagnóstico. Supongo que debe haber mucha experiencia. El problema de la ecografía tienes variables. Primero el ecógrafo, que tiene una muy buena resolución los cristales de tu transductor. Principalmente es el ecógrafo, para que tengan idea ustedes, ya pues son pulpines. No, ya son milenios. Ustedes han nacido ya con la ecografía. Vamos a practicar que han visto los ecógrafos llegar acá. Aunque ya en mi tiempo se supone que ya había ecógrafos en todo el mundo. Pero en Perú ya llegaban. Entonces el ecógrafo es muy sencillo, para que es caro, y con el precio sobrevalorado es que es muy seguro. Pero en realidad el ecógrafo, ¿qué es? Es un PC no muy potente, con una tarjeta gráfica más o menos de mediana potencia, por hacerlo así, para procesar los gráficos que van a ir a la pantalla. Tu pantalla, teclado, hasta ahí es una PC. El software, que es lo que te cobra un montón,
viene con el transductor. Lo que te cuesta es el transductor es lo que cuesta más, por decirlo así. El transductor en la parte curva o en la parte que va a contacto con el paciente tiene cristales, que son los que producen el sonido, el eco. Pues que se llama. Entonces por eso es que se llama transductor, porque emite el eco y lo traduce en una señal electrónica que la procesa de tu CPU y lo manda como imagen. Si tienes un mal monitor, por más que sea muy buena imagen que tenga tu transductor, no lo va a traducir. Si tu tarjeta gráfica no es muy buena, también. Pero por cada de esas cosas, por cada mejora de esas, te eleva el costo del equipo. Entonces, eso es una parte del equipo. La otra parte es la experiencia del examinador. De hecho, que si yo tengo mucha experiencia pero no tengo un aparato, no lo voy a hacer bien. Si tengo un aparato y no tengo experiencia, tampoco lo voy a hacer bien. Entonces depende cuántas estructuras cognitivas de prueba realmente haya visto para informarlas como tal. Y no hay muchas, en realidad por lo menos yo no he visto tantas. No sé si antes habría muchas, pero no, yo no he visto. A lo mucho habré visto que en toda mi vida, es poco en realidad, 2 o 3, no más. Entonces esa imagen de doble riel sí debe estar bien bonita en los libros, es donde más debes fijarte, pero no sé si es que realmente lo informan. Yo por lo menos no lo he visto. ¿Alguna otra duda o pregunta? Sí. Entre las malformaciones del marcador artificial, ¿cuáles son las como atraen nuestro? Ya, con malformaciones, parece que la fisura y labio leporino. De ahí ya le siguen la gastrosquisis y la parocedia. De ahí ya le sigue recién la crisis hemorrágica. Y bueno, y las MAR, ya han visto que es un montón, son antes que todas esas, mucho antes que las que he mencionado, pero cada una es muy específica en un lugar. La MAR más rara que he visto es una afalia. Afalia. Fue muy curioso, ya solo me demoró 2 minutos, porque el interno, me dice, doctor, ¿puede venir a revisar un dedito? No, voy a ir a comer. Pero doctor, le digo, es urgente, le digo, lo voy a revisar después, le digo, o sea, que lo revise ahora o después de una hora de experiencia. Le dice, doctor, no sé qué le voy a poner en el examen físico. ¿Por qué le digo? Es que el doctor no tiene eso. ¿Cómo? Ay, no sé revisarlo, digo, ya, ahorita voy. Ya me fui a revisarlo, así como tiene. Solo tenía los 2 testículos y así, blanco. Ya pues lo mismo pensábamos todos los varones, y eso, obviamente la mujer dice, no voy nada. No, yo pensaba, pero ¿cómo es? Porque tenía sus 2 testículos, o sea, era varón. Entonces es un caso de afalia. Al final se aseguró, fue el seguro, no sé si le habrán hecho alguna pastilla, todo. Es rarísimo, es rarísimo. Ustedes lo buscan en PubMed y pocos casos reportados. Y usualmente, entonces todo eso desemboca en una cloaca. O sea, orina por la cloaca. Eso es lo más raro que hice. Después todas las malformaciones ortodontales que se mencionan, las compuestas. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Tiene más? Es todo. Gracias. Gracias, doctor.